¿cómo están? Bienvenidos a este quinto Festival de Cine de Fútbol en esta edición 2020, que es una edición virtual debido a lo que ya estuvimos hablando hace un ratito de toda esta pandemia y cómo está en cada uno de los países de nuestro continente. Es un placer recibirlos. Buenas noches por aquí, por estos lados. Creo que en los otros países que vamos a estar conectados ahora también ya es la noche. Y sobre todo, bienvenidos a este conversatorio que se llama Fútbol Revolucionario, la lucha de la mujer y su espacio dentro del fútbol. Y para eso vamos a estar charlando con las que ya voy a empezar a presentar. Vamos a comenzar por Perú, por Sisi Quirós, que es gestora deportiva, exfutbolista y además jefe de la división de fútbol femenino del Club Alianza Lima. Bienvenida, Sisi. Muchas gracias, Karen. Sí, claro que sí, muchas gracias. Igualmente. Ahora nos vamos a Chile, porque ahí tenemos dos chilenas. Tenemos a Elisa Torres, que es realizadora audiovisual y además directora del cortometraje Offside, que fue grabado en el Mundial de Fútbol Femenino de Francia del año pasado. Y también tenemos a Iona Rothfeld, que es futbolista actualmente, estuvo muchos años en la selección de fútbol femenino de Chile. Es fundadora y directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino en Chile, entre otros tantos títulos, porque la verdad que estuve leyendo de todo. También hace ciencias políticas, tiene un diploma en gestión deportiva, y creo que también tenés alguna relación con el audiovisual, ¿no? ¿Has hecho algún cortometraje? Hicimos el cortometraje con Elisa, el Offside es de las dos. Bien, bueno, bienvenida Iona y bienvenida Elisa también. Muchas gracias. Chicas, bueno, estamos viviendo en un mundo que yo creo que de a poco se va abriendo a la mente, ¿no? Las cabecitas se están abriendo y la desigualdad de género en todo esto que tiene que ver con el fútbol, yo creo que de a poco se va acortando, pero me parece que todavía quedan muchos espacios donde la mujer se siente limitada, ¿no? Para entrar en este mundo tan pasional como es el fútbol. Todavía en varios aspectos sigue siendo un espacio muy machista y donde la mujer no tiene 100% el lugar que merece tener y que está capacitada para tener. Y eso un poco está como normalizado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? La mujer tiene que hacer una rebelión para todo esto. ¿Cómo logramos empezar a romper algunas barreras que todavía se mantienen, si bien se ha avanzado mucho en este aspecto en el continente y en el mundo? Yo creo que diste en el clavo un poco con la palabra de lucha, de reconquistar espacios, porque si bien se ha avanzado, todavía es una lucha pararse en una cancha para una mujer, en Sudamérica, en el mundo en general, pero en Sudamérica más fuerte, porque el machismo está más arraigado todavía, y creo que, me imagino que tú lo habrás vivido también desde el ámbito del periodismo, lo conversamos con Elisa en el ámbito audiovisual, o sea, el machismo y el patriarcado lo hemos expresado en todas las dimensiones, pero claro, creo que en un ambiente tan masculinizado como el fútbol y un deporte que además es tan popular y transversal, se hace más evidente, y eso también es una herramienta de visibilización y de cambio. Yo creo que las luchas que se están dando en el deporte se están dando como reflejo de las luchas sociales también. Elisa, ¿vos crees que en ese sentido el audiovisual puede ayudar a visibilizar un poco más o que forme parte de esa lucha? Sí, de todas formas creo que esta reconquista de espacios en todas las áreas, y así también lo percibimos nosotras en el Mundial de Fútbol de Mujeres del año pasado, porque justamente pese a que tuvo mucho menos cobertura que un Mundial de hombres, sí estaban presentes algunos medios y sí estaban presentes muchas mujeres cubriendo el Mundial. Entonces, es algo súper clave en el momento de, como lo dices tú, visibilizar, que es súper importante, porque si bien, por ejemplo, asociaciones como las que representan ustedes, o aquí en Chile, la JUF, pueden estar haciendo un genial trabajo y un avance muy importante, pero si nadie lo conoce, si nadie está alerta ni al tanto de estos pasitos, como que no se visibiliza, y
y cuesta generar esta necesidad de que también sea como una ola que empiece como a permear y eso genere otros cambios a continuación. Bueno, incluso tengo entendido que el Mundial de Francia fue como un quiebre, ¿no? Fue como un bisagra porque fue el Mundial que más espectadores recibió, que más entradas vendió y que más se vio también a nivel de televisión, digo, que a nivel de medios fue el que más se vivió. ¿Puede ser? Sí, Eso está bueno. En streaming estuvo rompiendo récords y eso también para nosotras es súper importante, para el fútbol es súper importante porque al momento de verse como un negocio, el hecho de que se vendan entradas, de que la gente lo mire, de que más auspiciadores quieran ponerse con todo lo que implica no solamente la cancha, sino fuera de ella, es un crecimiento para todas y para todo el fútbol femenino y entonces la verdad es que es un gran impulso y empieza a dar esta ansiedad de qué va a suceder en el próximo mundial, porque si ya se está avanzando de a poquito, creo que todo el movimiento feminista en todas las áreas colabora y como que prepara este camino para poder avanzar e ir emparejando la cancha. ¿Vos cómo lo ves? Sí, sí. Ahí al frente, porque la verdad sos jefa de todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino en Alianza Lima, o sea, estás en un puesto importante y de decisiones. Bien. Así es. Bueno, para mí tuve la experiencia de estar en el Mundial, definitivamente el espacio que se dio, lo que se vivió ahí adentro, para mí fue una experiencia única, espectacular, ese ambiente familiar, esa sensación de querer ver niños con las camisetas de sus jugadoras fue maravilloso. O sea, es algo que lo quisiera repetir todas las veces y estoy apuntada ya a todos los mundiales, pero definitivamente la visibilidad es importante. Necesitamos que nos vean más, necesitamos que la gente sepa que nosotros también jugamos fútbol y que también estamos presentes en los distintos espacios. Y eso depende mucho del trabajo que nosotros hagamos, de cuánto nos involucremos dentro del deporte. Porque si bien nosotras hablamos mucho de fútbol femenino y por lo menos acá en Perú queremos que esto crezca, pero nos tenemos que involucrar también. Involucrarnos en toda la línea y en todas las áreas que están alrededor del fútbol, ¿no? Y tenemos que estar no solamente desde el lado audiovisual, como Elisa, ¿no? O Iona, como al mando pues, de una asociación tan importante y que ha marcado tantas pautas a nivel de Sudamérica, que nosotros acá en Perú ansiamos tener una Iona acá que nos ayude pues a mover a todas las futbolistas, pero definitivamente desde cada posición, cada mujer es importante que empuje y que busque generar un espacio, ¿no? Desde la gestión deportiva donde yo estoy, que me ha tocado darle visibilidad a un equipo que lamentablemente hasta ahora no puede entrar al campo. Desde que inicié en esta travesía, hemos podido hacer distintas acciones a nivel audiovisual, a nivel de redes sociales, que hicimos un lanzamiento de las redes a través de una canción que fue súper potente y que llegó bastante. Sin embargo, aún no lo podemos reflejar en el campo porque tenemos ese limitante que aún no podemos tocar la cancha. Ya empezó primera masculina, segunda masculina, y el fútbol femenino aún no toca el gras. Entonces ahí nos podemos dar cuenta esa gran brecha y esa gran desigualdad que hay acá en el Perú y que no nos permite aún pues estar en esos espacios donde necesitamos estar, ¿no? Y donde necesitamos desarrollarnos y poder jugar fútbol libremente, ¿no? Bueno, es un poco lo que yo noto también en el continente, ¿no? Que si bien estamos todos cerquitas, es como que es tan diferente, el fútbol femenino en general tiene niveles súper diferentes en un país y en el otro. Por ejemplo, acá en Uruguay hay mucho talento en el fútbol femenino, de hecho hay varias jugadoras que ya están saliendo hacia el exterior y recién este año se empezó a televisar algunos partidos, recién este año, o sea, imposible que las chicas puedan crecer y mostrarse si obviamente no tienen un material audiovisual, no tienen cómo mostrarse. Y recién este año se hizo un arreglo con la Asociación Uruguaya de Fútbol, entró un sponsor, y bueno, y de a poquito como que se están mostrando algunos partidos para que las chicas además también formen como un estímulo propio, ¿no? De poder mejorar y de poder mostrarse como profesionales porque saben que las están viendo en el mundo, porque es por streaming.
Y sin embargo, en otros países, yo, por ejemplo, Brasil, lo siento como súper avanzado en el fútbol femenino, Colombia también, no sé cómo está Chile, Iona, en ese aspecto, pero creo que está bastante bien, ¿no? Hemos avanzado en los últimos años. La verdad es que si la pandemia nos hubiese pillado 2 años atrás, tampoco hubiésemos retornado a las canchas, por suerte. Venimos con un trabajo detrás que respalda las cosas que han sucedido este año, y este año hemos tenido que trabajar muchísimo también, pero por suerte podemos decir que el fútbol femenino sí retornó acá. O sea, ya se está jugando la 5ª fecha. Es un torneo de Bien. transición, es un torneo corto, hay muchas cosas que arreglar todavía. Volvió solamente primera A, no primera B, nos quedaron las mitades de las jugadoras sin ningún tipo de competencia, y eso tampoco nos parece que corresponda, pero vamos avanzando. O sea, como te dije, hace 2 años ni siquiera hubiese sido tema, no se hubiese hablado del femenino para la vuelta, y creo que esas cosas son las que tenemos que valorar, pero no conformarnos. Falta No, claro. mucho, falta mucho, tenemos una deuda enorme, y eso yo creo que, como comentaban antes, tiene que venir acompañado, tiene que haber una gestión, tienen que tomar la responsabilidad las autoridades que han dejado de tener esa responsabilidad durante estos años, sí, pero estas acciones tienen que venir acompañadas de acciones de las jugadoras, de acciones de los medios, de visibilización. O sea, finalmente nosotras con la Lisa, el cortometraje que armamos, nosotras viajamos a Francia por otro proyecto, y allá se nos ocurrió decir, mira, toda la energía, todo lo que está pasando acá, ¿cómo puede ser que no estén los medios chilenos acá transmitiendo esto? Hagamos algo, mostremos esta energía, transmitamos todo lo que estamos viviendo para que realmente puedan ver lo importante de lo que está pasando acá. De todas maneras, me parece que el hecho de tener una asociación y que se está volviendo cada vez más fuerte en Chile es importante. En Uruguay, por ejemplo, recién el año pasado se formó una agrupación de futbolistas que quieren hacer un peso y que quieren hacer acciones para poder, bueno, para poder luchar por sus derechos, por su lugar en el fútbol uruguayo, ¿no? Vos, como directora y fundadora de esta asociación, ¿qué es lo que hacés o qué es lo que crees que hay que hacer como para lograr eso, para lograr, si se quiere, un mayor peso en lo que tiene que ver con el fútbol, o al menos hacerle competencia al masculino? O sea, si estamos pidiendo deseos, De- debiesen darle un apoyo mayor al femenino que al masculino, ni siquiera igual, porque hay una deuda con nosotras. O sea, eso es sin duda, tenemos 50 años de deuda, tenemos países como Inglaterra o Brasil que en algún minuto prohibieron por ley que las mujeres jugaran al fútbol, y eso es un impacto social tremendo. Entonces, dejar atrás todo eso, esas trabas son culturales, y es muy difícil poder trabajarlas. Sí o sí es una carrera de largo aliento, sí o sí es algo que va a tomar 5, 10, 15 años, porque tenemos que ya sacudirnos los estereotipos y cambiar un poco el chip, el paradigma de que el fútbol es un espacio de hombres y que nos están haciendo un favor dándonos el espacio a las mujeres. Eso hay que cambiarlo. Y yo creo que acciones así ya más reales, aterrizadas, es muy complejo decirle a las jugadoras que tienen que levantar la voz, porque hay un temor, y hay un temor que es muy fundado, que es el tener represalias en los clubes. Cuando una jugadora levanta la voz y dice que las cosas que están sucediendo en el club no son las que como corresponden, o denuncia algún tipo de cosas, lo primero que hace el club es sacarla del equipo, dejarla sin carrera o fuera de una nómina, y no hay ninguna regulación ni nadie que defienda a esa jugadora. Entonces no, es difícil llegar y decirle a la jugadora, hey, alcemos la voz, paremos, no juguemos, porque no es tan sencillo. Yo creo que lo que primero hay que hacer es unirse, saber que todas estamos pasando por el mismo dilema, por los mismos problemas, y tener ese temor es mayor razón para hacer algo, porque que todo sea tan arbitrario, que todo sea tan injusto, no corresponde. El sacrificio, el trabajo que hacemos nosotras las futbolistas tiene que estar más regularizado, tiene que ser mejor recompensado, y tienen que haber garantías para poder desarrollarnos como deportistas, ¿sí? No estamos acá por caridad, por mucho que nos guste el fútbol. Sí, supongo que también el hecho de invertir en infraestructura, ¿no? Acá, por ejemplo, de a poco ahora las chicas las están llevando a canchas mejores, pero realmente entrenaban en canchas que eran imposibles, imposible que crezcas como futbolista profesional en canchas que realmente estaban en un estado deplorable.
y bueno, y a poco como que eso también se está mejorando, se está invirtiendo. Yo creo que eso un poco le debemos a la FIFA también, que empezó a exigir de que cada club tenga su fútbol femenino. Eso está bueno porque los obliga también a invertir en eso, ¿no? Y por lo tanto lograr de que más cantidad de mujeres puedan entrar en el fútbol. Sí, vos desde tu rol en Alianza Lima, ¿qué es lo que estás logrando y qué es lo que te faltaría para el desarrollo del fútbol femenino en Perú? Por ejemplo, a ver, el tema económico que hablábamos recién con Yona, ¿no? La equiparación de sueldos, eso falta aún muchísimo en el mundo. Me refiero a equiparación de sueldos con el fútbol masculino, ¿no? Lo logró Nueva Zelanda, Brasil ahora, lo logró Australia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que es un fútbol femenino súper desarrollado, todavía no lo consiguieron. En Perú, en ese aspecto, ¿cómo están? Sí, mira, nosotros, por lo menos yo siento que soy en una posición privilegiada. Yo he sido deportista, he sido jugador de selección también y he sentido ese rechazo, esa falta de espacio, esa desigualdad, ¿no? Y hoy siento que estoy en una posición de toma de decisión que me permite generar cambios, y eso es lo que hemos buscado desde el primer momento, ¿no? Y cuando uno está en esta posición, tiene que tomarlo con muchísima responsabilidad, y lo primero que tiene que hacer es un plan estratégico, ¿no? Un plan estratégico a 5 años, y entender pues cuál es tu situación actual y ver qué cosa puedes hacer en el futuro para que esto cambie. Y importante también entender que no solamente tienes que trabajar, digamos, hacia adentro, hacia tu organización, hacia tu equipo o hacia tu comando técnico, sino que tienes que trabajar también con todas las áreas funcionales que te rodean para que empiecen a cambiar la percepción que tienen del fútbol femenino. Tienes que hablar con el área de marketing, tienes que buscar que tengan la empatía, ¿no? Que entiendan cuál es la situación, cuál es ese peso histórico que venimos arrastrando, y cuál es ese sentimiento que tiene la mujer en el fútbol, y por qué es importante dar ciertos tipos de mensaje en el momento que tú comunicas, ¿no? Y también desde el área administrativa también, por qué es importante invertir en fútbol femenino, y en el directorio también explicarles y decirles, esto es como un proyecto nuevo, es como cuando ustedes quieren invertir en un nuevo producto, es un emprendimiento, y lo que tú tienes que hacer es invertir en él, invertir en comunicación, en áreas de distribución, buscar que sea visible, porque si tú estás lanzando un nuevo producto al mercado, no puedes ocultarlo, porque si no nadie te lo va a comprar. Y además, si tú quieres lanzar un nuevo producto al mercado, tienes que buscar que este producto sea de la máxima calidad. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que invertir en el producto. Tienes que buscar que entrenen en buenas canchas, que tengan buenos entrenadores, que tengan todas sus líneas de desarrollo bien formadas para llevarlas al alto rendimiento, para explotar al máximo su potencial. Entonces, todos esos mensajes es lo que nos toca desde la gestión trabajar, ¿no? En todo el entorno, ¿no? Y también trabajar hacia la deportista y buscar pues ese chip de cambio, ¿no? Porque por muchos años han venido trabajando desde el amateurismo, han sido amateur por muchos años. Entonces han tenido malas prácticas, bueno, ¿no? En el sentido en que, claro, acá en o sea, en Uruguay el sentido de amateur. que, sí, exacto. Entonces, al ser amateur tanto tiempo, ¿no? O sea, no ven ese espacio de disciplina, ese de dedicarse más al deporte, la alimentación, el descanso, ¿no? Entonces, además que esto es un equilibrio, ¿no? Porque también las chicas dicen, bueno, ¿cómo voy a descansar y tener todo este espacio que tú me pides, alimentarme bien, si tengo que trabajar, estudiar, ¿no? Entonces, realmente hay que buscar ese punto medio, y a mí me toca estar en esa posición media, en decir, yo entiendo porque lo he vivido como tú, pero también entiendo a la organización que tiene que buscar hacer sostenible su categoría, ¿no? Y hacer un producto sostenible, porque finalmente la visión que tienen todos los clubes es que todas sus categorías busquen el punto de equilibrio, que busquen generar ingresos, ¿no? Pero es importante dar ese mensaje que para llegar a ese punto tienes que invertir. Y no solamente tienes que invertir en tu equipo, sino que fomentar que el mercado también se levante. Porque tú puedes ser el único equipo que invierte, que busca visibilidad, sale en todos los medios todos los días, pero si no tienes una liga sólida, si la federación no busca hacer una liga que sea visible, que sea transmitida por televisión, que sea un producto que esté valorado, ¿no?
que realmente se pueda colocar en valor, va a ser difícil pues que tú tengas la exposición que necesitas para que los auspiciadores se interesen por ti, ¿no? Entonces, realmente son muchas aristas, hay mucho que involucra esta línea pues que busca el desarrollo del fútbol femenino, pero definitivamente uno tiene que empezar, ¿no? Y tiene que empezar por donde está actualmente y cómo puede impactar en el entorno en donde se encuentra, y eso es lo que en este momento nos encontramos haciendo, ¿no? Buscando hacer una diferencia desde el fútbol femenino de Alianza Lima, marcando una pauta, buscando que las chicas cambien ese chip, y desde la interna de Alianza Lima pues también generen ciertos apoyos, ¿no? Y que cambien la forma de pensar hacia el fútbol femenino. Sí, yo creo que también por ahí más unión en el continente, ¿no? Elisa, vos como productora audiovisual, como gestora también, ¿qué función ves en los medios ante el fútbol femenino? ¿Pensás que falta más difusión, que falta, bueno, eso, ¿no? Generar de repente que los clubes generen más contenido audiovisual en cuanto al fútbol femenino, o sea, tener sus redes, tener su propio canal, ¿qué es lo que estaría faltando en ese rubro, por ejemplo? Claro, sí, o sea, pienso como en estas figuras también como de referente de las mismas futbolistas pequeñas, como del tener futbolistas de referente, es un gran trabajo de visibilizar y de poder conocer a las jugadoras. Aquí en Chile hay un trabajo súper bonito y súper esforzado de medios independientes, de mujeres que están cubriendo 100% el fútbol y están creando a nivel, si bien ya no la televisión lo es todo, las redes sociales también tienen un juego súper importante. Aquí hay medios pequeños independientes que están colaborando siempre en visibilizar a las jugadoras, en hacerle, no sé, tipo de estas como imágenes, como haciendo un poco de... Como, Notas y eso, sí, como hacerles también notas. presentando a ídolas también, presentando a Ajá. ídolas que terminan siendo referentes y también se percibe eso cuando, al menos para Chile, que el año pasado fue la primera vez que participó en el Mundial, se generaron también muchos rostros que finalmente también hubo cierto interés de la prensa. También es súper espontáneo, o sea, terminó el Mundial y después era más importante otros partidos de otras copas que el mismo Mundial de mujeres, entonces también es difícil, pero sí, creo que es súper importante la visibilización. Aquí yo al menos, bueno, fui al Mundial siendo camarógrafa de un largometraje documental de dos periodistas chilenas que se la jugaron 100% por cubrir el camino de la selección chilena hacia el Qué Mundial. bueno. El documental está súper potente, pero aquí en Chile es súper difícil hacer cine. Yo sé que es una realidad latinoamericana porque así, bueno, les cuento que aquí estamos peleando porque no reduzcan de nuevo el presupuesto de cultura. Y es súper importante porque hacemos un esfuerzo súper grande por presentar propuestas para que lo incrementen y estamos ahora en estos momentos presentándonos nuevamente con la pelea de que no lo reduzcan aún más. Entonces, como eso significa que hay menos películas, eso significa que hay menos presupuesto en proyectos como este, por ejemplo, que puede ser un documental que va a cubrir... Eh, o sea, que cubre esta experiencia de las mujeres futbolistas en Chile. Eh, y bueno, también en el mundo del cine es disparejo, o sea, en el 2019 como de 360 películas, solo 50 fueron dirigidas por mujeres y también vamos emparejando, o sea, justamente fueron estas dos mujeres súper, que incluso no eran cineastas, eran periodistas de fútbol, eh, se la jugaron 100% por el poder contar la historia. Y contar la historia significa qué tiene que suceder para que las mujeres, para que conozcamos a estas mujeres que están abriendo camino en la cancha y fuera de ella. Entonces, ahí creo que, bueno, falta apoyo, falta mucho apoyo, pero también reconozco esta garra y esta fuerza
brutal de algunas mujeres que lo están dando todo por la visibilización. ¿Cuánto realmente acompañan las federaciones y o las instituciones al crecimiento del fútbol femenino? ¿Realmente se ponen las pilas o hay mucha hipocresía en ese aspecto? Bueno, a ver, yo te cuento un poquito, yo estuve en la federación. A ver, Alianza. Yo estuve en la Ese federación trabajando, sí, trabajando en la federación un poco más de un año aproximadamente. Estuve en los dos lados, ¿no? Ahora estoy por el lado de los clubes, antes en el lado de la federación, y pude vivir la experiencia de lo mucho que hay por hacer, ¿no? Acá en Perú por el fútbol femenino. Fue un año de locura, de preparación para los Panamericanos, y se hicieron bastantes cosas para ir empujando el fútbol femenino. Se creó, de hecho, uno de los primeros departamentos de fútbol femenino en Sudamérica, dedicado exclusivamente al deporte, y donde, de hecho, en el Mundial de Uruguay, en el 2018, en el Mundial de... 2017. El Mundial Sub-17 que fue 18, Sub-17, ahí va. Sí, sí. Fue genial porque hubo un congreso de fútbol femenino, y en ese congreso nosotros fuimos a exponer el plan estratégico de Perú, y era uno de los primeros planes estratégicos que se hacía en la región, y fuimos a exponer todas las ideas que teníamos y todo lo que íbamos desarrollando. Muchas cosas del plan se pudieron implementar, pero lamentablemente a los meses hubo un cambio de presidente, los objetivos cambiaron y desapareció el departamento de fútbol femenino, y hasta ahora no hay luces de que vuelva a existir. Y lamentablemente, si bien no se retrocedió, que eso es algo muy positivo, sino que se mantuvo desde lo creado, pero no hay nuevos planes, ¿no? Y algunos proyectos que se quedaron en puertas no se pudieron desarrollar aún, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que en cada federación haya un departamento de fútbol femenino, alguien que exclusivamente sus 8, o es mentira 8, sino sus 14 horas al día que están dedicadas al fútbol, realmente busque impulsar el fútbol femenino, porque hay muchísimo por hacer, desde el alto rendimiento, desde el trabajo en ligas, con los clubes, desde las divisiones menores. O sea, realmente el trabajo no alcanza para una persona, ¿no? Debería de hecho haber dos, una dedicada a selecciones nacionales y otra dedicada a competencias, pero definitivamente personas exclusivas que todo el día estén pensando cómo hacemos que el fútbol femenino, uno, sea rentable, dos, mejore sus condiciones en general, ¿no? De calidad de entrenamiento, de niveles físicos de las chicas, cómo mejorar competitivamente también, ¿no? Porque en Perú tenemos una deuda inmensa de apoyo al fútbol femenino, inmensa, ¿no? De hecho, nosotros en algún momento, en el 2005, ganamos una medalla de oro en los bolivarianos, que fue, digamos, la máxima expresión del fútbol femenino, y luego de que esa selección ganó los bolivarianos, desapareció el apoyo. Uno que pensaría que luego de ganar una medalla de oro, pues tú sigues impulsando el deporte, claro. Al contrario, ¿no? A partir de ese tope, desapareció el fútbol femenino y todo se fue abajo, ¿no? Entonces, realmente hay muchísimo que hacer, ¿no? Y es importante, pues, que las federaciones empiecen a darse cuenta de que tienen un compromiso, ¿no? No solamente pueden desarrollar el lado masculino, ellos tienen un compromiso con el desarrollo del deporte a nivel país, y tienen que desarrollarla de manera equitativa, ¿no? Tanto hombres como mujeres, sin importar el género. Entonces, eso es un tema cultural, ¿no? Que está muy arraigado en el país y tiene que cambiar. Sí, y cultural de la región, te diría. Bueno, ahora que me sentí muy identificada con muchas cosas que dijiste, acá en la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo, sí hay un departamento encargado específicamente para el fútbol femenino, pero bueno, son pocas las que están trabajando, y la presidenta Valentina, la verdad, es una trabajadora, una luchadora impresionante, lo que mete, lo que lucha permanentemente. Pero claro, así deberían ser más, porque sumando esfuerzos obviamente se puede mejorar y bueno, y además trabajar más rápido, ¿no? Conseguir cosas más rápido, pero son pocos. Y bueno, de hecho en las selecciones de fútbol femenino
era un entrenador para todas las categorías. Ahora cambió eso, por suerte está cambiando, ahora cada vez hay más entrenadores para las diferentes categorías de fútbol femenino, las juveniles y la mayor. Pero digo, ¿cómo cuesta cuando son cosas en realidad de sentido común, de lógica, ¿no? Lo mismo que haces en el masculino, hacer en el femenino, no es tan difícil. Y en Chile, ¿cómo es ese tema, chicas? Elisa, Iona, ¿la Federación de Chile tiene su propio departamento encargado del fútbol femenino? Tenemos una subgerencia ahora. Ajá, Cuando nosotros nos subgerencia. constituimos, cuando se constituyó la Asociación de Jugadoras, la primera reunión que tuvimos con la federación fue con el directorio y uno de los puntos que tocamos nosotras fue que tenía que haber una gerencia o subgerencia de fútbol femenino y tener gente, como comentaba Sisi, que estuviese trabajando 24/7 en desarrollar el fútbol femenino. Porque no es llegar y desarrollar, como tener a una persona y esperar que todo funcione. Vamos a hablar un poquito del tema comercial, que es otro de los aspectos limitantes también, ¿no? En el fútbol femenino. Qué difícil es poder, o cuán difícil, cuéntame, yo sé que es difícil, pero bueno, cuán difícil es poder conseguir, poder realizar una gestión comercial para el fútbol femenino. A ver, sí, creo que es una de tus tareas también, ¿no? En tu club. Sí, definitivamente lo más importante es hacer un producto que sea valorado, ¿no? Si no tienes un buen producto, si no tienes un equipo que se pueda ver bien en televisión, que esté físicamente bien, que esté pues con un buen planteamiento, si no tienes un producto de calidad que pueda ser vendido, es difícil pues poder tener marcas que te apoyen, ¿no? Y para poder llegar a ese punto, el club y la institución tiene que invertir, ¿no? Tiene que invertir en el producto y poderlo desarrollar. Y luego de que ya lo tienes listo, ¿no? Para lanzarlo al mercado, ahí está ese momento de empezar a tocar puertas y poner en valor el producto, ¿no? Y decir, oye, miren, tengo esto que no solamente es un buen producto interesante donde se puede ver el reflejo y el desarrollo deportivo de la mujer, sino que te genera un impacto social que es fundamental y que nos ayuda a cambiar paradigmas, y que es una plataforma súper potente. Entonces, eso ayuda a aplanar un poco la idea de invertir en el deporte femenino, porque es importante también tomar en cuenta que son muy pocas marcas, por lo menos en el Perú, que invierten en los deportes femeninos. Entonces, es como abrirte un nuevo espacio, ¿no? Y además que, por lo menos el deporte colectivo femenino, el único que se ve en Perú es el vóley, ¿no? Y el vóley, digamos que es el que tiene más espacio a nivel de prensa y a nivel de apoyo de auspiciadores. Y eso va muy de la mano con lo que conversamos hace muy poco respecto a cuánto espacio en prensa a nivel televisivo tiene, si están en horarios estelares, si están en horarios secundarios, si están pasando los partidos solamente a nivel de televisión nacional, televisión por cable, ¿no? Entonces, hay que pensar en los distintos aspectos. Hoy, lamentablemente, el fútbol femenino peruano no se transmite por televisión, solamente se han transmitido las dos finales, que fueron, digamos, los dos clásicos entre Universitario y Alianza Lima, pero estamos apuntando y esperamos, de acuerdo a los planes que nos propuso la Federación a inicios de este año, antes de que surja la pandemia, es que llegan a ser televisados varios partidos, ¿no? Y la importancia no solamente para las marcas es que el partido sea televisado y que cada vez más audiencia y más espectadores lo puedan ver, sino que también hayan réplicas a nivel de prensa. Y es muy curioso porque hoy entré a uno de los periódicos más vistos acá en Perú y quería ver pues la nota, porque nosotros siempre hacemos distintas notas de prensa para ver a la evolución de nuestro equipo y además las acciones que hemos hecho por el día de ayer, que fue el Día contra la Violencia de la Mujer. En eso observo y veo que era la única nota entre más de 50 notas deportivas que hablaban de la mujer. Y el resto era hombres, hablando de distintos deportes, fútbol, box, y distintos deportes donde yo y empecé a notar y dije, qué poco espacio que tenemos, ¿no? O sea, qué pena que desde la dirección y de cada uno de los medios, pues no tengan este enfoque de género de, oye, ¿qué está pasando con el deporte femenino? O sea, por lo menos darle un 20% de espacio. En este caso era 1 de 50, ¿no? Entonces perdón, sí, ¿y eso no se puede buscar?
o sea, porque obviamente también es una responsabilidad de los medios, ¿no? Pero Iona, Elisa, ustedes también participen, ¿eh? Lo que quieran aportar, eso no se busca también, o sea, porque al principio capaz que hay que hacerlo, ¿no? Golpear la puertita y, che, me haces una nota, me pasas esto, me cubrís esto, otro. Después se va dando solo, pero capaz que buscar un poquito más el espacio. Yo creo que igual va ligado un poco a lo que hablábamos antes de tener una estrategia. Acá los productos no se Está venden bien. solos. Entonces, nosotras existíamos hace mucho tiempo, el fútbol femenino existe hace mucho tiempo. A mí me tocó, tuve la fortuna de estar en selección muchos años, fuimos a un mundial sub-17, y hace 2 o 3 años acá, cuando los hombres fueron al mundial sub-17, los trataron como rockstar, los invitaron acá al Palacio de Gobierno, y yo decía, o sea, nos hubiesen tratado a nosotras así, claro, los niños tuvieron, no sé, no les fue muy bien, pero clasificaron, y eso es histórico, y ya tienen su carrera armada con sus agentes, y los invitaron a todos los programas, y auspiciadores por todos lados. A nosotras salió un artículo así ínfimo en un diario pequeño, nadie supo. Entonces, sí, yo creo que al principio hay que hacer un esfuerzo de estar tocando esas puertas, pero también tiene que venir acompañado de un plan y de un trabajo serio. O Sí, sea, de una si Leonardo va política a querer, de la federación, ¿no? De las instituciones que también se preocupen de cada país de poder hacer visible su fútbol femenino. claro, y de hacerle un Sí. producto interesante. Ahora estamos nosotras trabajando en que no todos los recursos vayan hacia la selección nacional, si bien es un caballo de No. batalla importante para visibilizar, para acercar a la gente, es marginal. O sea, son 30 jugadoras de un universo de más de 1000. Hagamos el campeonato nacional interesante, trabajemos el fútbol femenino desde las bases, las juveniles, desde los clubes, y ahí yo creo que la piedra en el zapato, la barrera que es más difícil de pasar es que dejen ese machismo y lo que hablábamos antes, que cambien ese chip de pensar que somos un gasto, que no vamos a funcionar, o que el fútbol, lidiar con estos mitos de que el fútbol femenino no vende, que a nadie le interesa, que no va a tener buenos Pero es ratings. poco inteligente pensar eso, porque te das cuenta que justamente por eso la FIFA está exigiendo esto. A ver, es una entrada más de dinero. Si vos realmente invertís y te pones a pensar y a trabajar como se debe trabajar en el fútbol femenino, es más entrada de dinero. O sea, es poco inteligente que piensen Y así, porque es vendés un más producto entradas, probado. tenés otra posibilidad de venta hacia el exterior, o sea, en un montón de aspectos. Después te puede retribuir perfectamente ese dinero como se logró con el masculino, porque el masculino empezó así también, no es que vino todo Exacto. de arriba. Es que para todo hay que Sí, invertir. Si acá esperan Claro. que ganemos medallas entrenando en un potrero, en canchas que no tienen la medida, o no tener un cuerpo técnico, hay que invertir, hay que hacer un plan, hay que hacer una estrategia. Si al final las cosas no funcionan de la nada. A veces yo pienso que pasa eso, ¿no? Con el fútbol femenino, que esperan que haya algún éxito, no sé cómo lo ven ustedes, que se gane algo, que aparezca algún éxito como para decir, bueno, ok, apuesto. Sí, o Como que sí, tiene sea, que ir de la mano de un éxito. sí, y eso es lo que esperan, ¿no? Que de la nada aparezca el éxito y el éxito se construye, ¿no? Y así como Claro. tú dices, en algún momento el fútbol masculino también empezó de cero y era un deporte que, si yo veo el fútbol masculino de hace muchos años, ¿no? En los años 60, tú ves que el deporte, pues no se juega como ahora. Eso quiere decir que ha habido una evolución del deporte, desde la forma como se juega, la velocidad, el conocimiento técnico, táctico y todo lo que ha ido apareciendo en el camino, pues nosotros tenemos muchos años de atraso. Entonces, realmente necesitamos emparejar, ¿no? Y nosotras, ¿no? Desde las chicas que actualmente están en las federaciones participando y representando a su país, tienen años de atraso porque no se pueden comparar nunca con un jugador de la misma edad, porque mientras las chicas no tenían acceso al fútbol cuando eran chiquitas, no se podían desarrollar desde los 6 años o 7 años como los varones. Han tenido que esperar a las 12, 13, a que buenamente hay una academia cerca de su zona para que puedan aprender fútbol. Y esos años perdidos ya no los recuperas, ¿no? Entonces, son los años de práctica que no lo tenemos, pero esperemos pues que estas nuevas generaciones que están saliendo de la mano de todo este impulso que nosotras buscamos,
puedan haber chicas pues más preparadas en el fútbol y que puedan llevar el fútbol femenino a otro nivel también, ¿no? Yo creo que va a ser interesante ver los próximos mundiales y hasta qué punto puede llegar el fútbol femenino. Dijiste una palabra ahí que me quedó sonando, academias. Hace falta, ¿no? Más academias para formar futbolistas mujeres, me parece, en el continente. Acá en Uruguay, por ejemplo, ONFI, que es el fútbol infantil, hace un trabajo espectacular, pero, por ejemplo, las niñas que querían jugar al fútbol, hoy por suerte ya no pasa porque tienen sus propios clubes de fútbol femenino, pero tenían que jugar mixto, tenían que jugar con varones para poder sacarse las ganas de jugar al fútbol. Es increíble que suceda eso y además creo que también pasa por un tema cultural. También yo creo que desde la casa, ¿no? También acá en Uruguay se daba eso de que muchas niñas que querían jugar al fútbol y los padres no les permitían, decían, no, porque el fútbol es un deporte para hombres, y yo creo que también pasa por un tema cultural de enseñanza desde la casa, a empezar esa apertura que estamos necesitando y que por suerte cada vez más se está desarrollando. ¿Faltan academias? ¿Falta formar más futbolistas? Sí. De todas maneras, Sí. sí, falta. Y va a ir acompañado con una conciencia colectiva que se va a ir tejiendo. A mí al menos me llamó la atención que niñas pequeñas en el Mundial, niñas de Estados Unidos, sostenían pancartas que decían igualdad de pago, y eran niñas chicas que nosotros también entrevistamos, y en sus discursos está eso, o sea, ya no es solamente como un tema de un fanatismo por un deporte, o sea, las niñas pequeñas ya entendían y no comprendían, y ya se cala ya se sabe, porque antes evidentemente era un secreto a voces, un silencio súper cómodo para la FIFA, para todos quienes estaban alrededor del negocio del fútbol. Era un silencio súper cómodo, pero ya no lo es, y ya no lo es porque hoy en día ya hay menos miedo de poder expresar esto y de poder, o sea, la cantidad de pancartas que habían en los estadios exigiendo igualdad de pagos era impresionante. Y era parte de los cánticos y de los gritos de las barras, o sea, llegar a ese nivel, algo que no sucede en el fútbol masculino, que no vas a escuchar eso en la galería. Entonces, desde ese lugar, creo que esta transformación va a ser deportiva, y va a ser política, y va a ser social y cultural. O sea, va a ser una mezcla súper potente, que yo creo que las nuevas generaciones van a poder crecer sintiendo mucha menos desigualdad al momento de entrar a la cancha. Esa es la revolución de la mujer hoy por hoy, o sea, romper las barreras del miedo y no callar, por ahí es. Sí, sí, de todas formas, o sea, ¿cuántos temas, no solamente con el fútbol, cuántos temas siempre han sido tabú? La educación sexual, la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, todas esas temáticas que se están levantando desde las calles, desde los movimientos feministas, son cosas que se expresan también en el deporte y que, como dijo la Eli, van a tener un impacto social y cultural, y el cambio va a ser desde ahí. El cambio deportivo no va a llegar solo, viene acompañado con un cambio social y cultural por la repercusión también que tiene el fútbol en Sudamérica. Si en Sudamérica el fútbol está arraigado también a las calles, a la gente, al pueblo, es identidad, o sea, ni hablar de lo que está pasando ahora con la muerte de Maradona en Argentina, o sea, es un golpe a la identidad nacional. Y eso te hace entender también el impacto que puede llegar a tener referentes o ídolos, íconos. Tienen una iglesia, o sea, tienen una religión, básicamente. Entonces, entender que eso tan cargado hacia los hombres, hacia lo masculinizado, hacia los ídolos, si lo tiramos hacia el lado de las mujeres, lo que es Megan Rapinoe, el cambio que vamos a poder lograr, lo que comentaba la Eli,
que las niñas hoy en día están soñando Tenemos con que ser tener una Megan, en Cristian. cada país tiene que haber una Megan, así. Claro, pero acá en Chile están soñando con ser Cristian Endler, Fernanda Pinilla, Pancha Lara, las jugadoras del equipo nacional. Yo no crecí con eso, la Fernanda, no crecimos con eso, crecimos con ídolos y referentes hombres. Yo Hombres. quería jugar con Kaká, con Zidane, no me imaginaba jugando con Marta porque no sabía que existía una Marta. Claro. Entonces, ahí volvemos a lo que hablábamos antes, el tema de la visibilización. Tiene que venir acompañado con acciones que nos muestren que existimos, que estamos acá, que estamos peleando un espacio en la cancha y que ojalá después no tengamos que pelearlo y sea algo dado, que hablemos de fútbol y entendamos que estamos hablando de fútbol masculino y femenino, porque hoy en día le tenemos que poner el apellido, porque si no, si se habla de fútbol, se habla de los hombres, pero el fútbol es de todos, la cancha es de todos. Sí, también pasa eso, ¿no? El hecho de hablar del fútbol que sea solo de hombres. De todas maneras, creo que eso está cambiando ahora. Y de hecho, incluso hasta se diferencia, ¿viste? Ahora jugadores, jugadoras. Pero ¿cómo costó también romper esa barrera? Sí, vos estás de acuerdo con esto que dice Iona. Sí, definitivamente. Hoy todos tenemos que poner el apellido fútbol femenino, ¿no? Hoy hay que diferenciarlo para hacerlo visible, pero esperemos que pronto tengamos que decir simplemente fútbol, ¿no? Por ejemplo, yo juego básquet y tú dices, he jugado básquet. Tú no dices, he jugado básquet femenino, ¿no? Y ahora tú tienes que decir, yo juego fútbol femenino. Y es lamentable porque si no le pones ese apellido, no se visibiliza que también lo jugamos nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser largo, ¿no? Pero estamos ya en la pelea, ¿no? Y poco a poco tenemos que ir buscándonos este espacio y poco a poco tener estas imágenes referentes, como lo comentan, que es tan importante en el país, que las niñas tengan mujeres referentes en su deporte, para que ellas cuando digan yo quiero jugar fútbol no se sientan distintas, no se sientan diferentes, sino que sientan que simplemente están escogiendo un deporte más, ¿no? Como si fuera el básquetbol y atletismo, y que no tienen que sentirse menos porque les gusta el fútbol, y también tenemos que buscar que la sociedad pues no las reprima por hacer algo que les gusta, ¿no? Yo creo que este proceso va a pasar, va a cambiar, yo estoy muy segura y tengo esa confianza y ese sueño de que el fútbol femenino se pueda normalizar en la sociedad y que nunca más una niña pues tenga que tener miedo por decir que juega fútbol, ¿no? Creo que en algún momento pues nosotros las futbolistas lo hemos vivido esa de, oye, ¿qué deporte practicas? Y puedes generar una pequeña duda de decir fútbol femenino no cuando eras pequeña, ¿no? Pero esperemos pues que en el futuro esto no pase y que muy orgullosas todas podamos decir, yo juego fútbol, ¿no? Y no tener que decir nada más. Bueno, yo creo que lo que hablábamos un poco hace un ratito, ¿no? El hecho de que hayan más academias, o sea, formar más, creo que también pasa por ahí, de que cada país se involucre en el fútbol femenino y en formar más jugadoras de fútbol. Y en ese aspecto, ¿qué reformas ustedes plantearían así como urgentes para, o sea, desde la realidad de cada país, ¿no? De cada federación, para, bueno, intentar equiparar el acceso de la mujer al fútbol formativo? Más plata, seguro. No, o sea, es que más ingresos, ni que hablar. Tengo un bombardeo acá de ideas que nosotros levantamos. Nosotros estamos con un trabajo con las mesas de gobierno, con el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo también. Y bueno, de las principales propuestas, primero es separar la federación de la NFP por un tema de transparencia, por un tema de gobernanza, de gestión. Luego tiene que haber unas acciones en conjunto en cuanto a la visibilidad, y ahí entran las cuotas de transmisión por televisión abierta, la promoción del campeonato, la promoción de los equipos y la creación de una licencia. O sea, la licencia Conmebol, que hoy en día son esos lineamientos FIFA que vienen de obligar a los equipos para tener su fútbol femenino, son mínimos, es muy poco lo que establece esa licencia y es mala la manera en la que se fiscaliza esa licencia. Acá hay equipos que le otorgaron esa licencia, premio, diploma, globos, todos celebremos, y no llegan nada. 2 semanas después la denuncia de las jugadoras que las tienen en un camarín sin agua, sin luz, que es una bodega, que no les pasan uniformes, que no tienen cuerpo técnico, entonces, ¿de qué estamos hablando? No se controla eso, no sé, o sea,
Se largó, pero nadie controla nada. Aparentemente Claro. los mecanismos de fiscalización no están funcionando como corresponden, entonces eso es algo a lo que hay que abogarse, sí o sí. Y bueno, la ley tiene que estar incluida en los reglamentos, el tema del protocolo contra acoso y abuso. Al no estar regularizado el fútbol femenino, al ser tan amateur, hay una vulneración a la jugadora constantemente, o sea, de estas represalias que decimos de salir del club. Si te pasa eso, fuiste afortunada, porque es de las pocas, o sea, de las cosas no tan terribles que te pueden pasar. Lamentablemente este año nosotros hemos tenido que lidiar con muchas denuncias de maltrato, de acoso, de abuso, y hemos sido nosotros desde la asociación las que le entregamos un acompañamiento a la jugadora. Eso tiene que estar formalizado, ese acompañamiento lo tiene Claro. que dar el club, los mecanismos de prevención tienen que venir desde el club, de la federación, desde la ley. Por fortuna impulsamos una ley, salió una ley acá que va a obligar a los clubes y a las entidades deportivas a aplicar este nuevo protocolo, pero estamos a 2020, o sea, que hoy en día estemos celebrando eso también es un reflejo de lo tarde que llegamos a resolver estos problemas. Bueno, pero lo importante es llegar. Y yo creo que falta, ¿no? Elisa, sí, más reglamentación en cuanto al fútbol femenino, ¿no? Por ejemplo, a ver, algo sencillo y que puede pasar perfectamente. Una jugadora aparece embarazada. ¿Qué derechos tiene? O sea, ya seguramente va a ser discriminada, ya va a ser violentada, o sea, no juegues más porque no hay ninguna reglamentación, nada legislado en cuanto a la mujer en sí como futbolista. Falta un montón en ese aspecto. O sea, todavía son Sí, tratadas como si fueran hombres, y no, la mujer justamente es mujer, tiene un montón de cosas diferentes al hombre, tiene que ser tratada como tal. artistas no tienen un contrato profesional, lo mínimo que es la seguridad social no lo tienen cubierto, por lo tanto pueden sufrir sobre esto, ¿no? Una jugadora sale embarazada y no tiene ningún tipo de protección, va a ser separada pues de la institución o no va a poder trabajar va a depender de la buena actitud del club, ¿no? Puede ser que el club pues la siga apoyando, pero puede ser que no. ¿No? Entonces, no está regulado y es necesario que se regule, es necesario que la mujer tenga la seguridad de que se pueda dedicar al fútbol y que pueda ser pues un medio para generar ingresos y que pueda desarrollarse plenamente en la actividad que decidió realizar, ¿no? Y eso es un paso muy grande y yo siempre les comento a las jugadoras de nuestro club, nosotros estamos en camino hacia la profesionalización y tenemos que trabajar en relación a ese objetivo. Y nosotros como club tenemos la responsabilidad, y yo siento una responsabilidad tremenda sobre mí de llevarlas a esa posición. Y para poderlas llevar a esa posición es necesario desde el club por lo menos buscar una rentabilidad y buscar pues poder generar los ingresos suficientes para poder soportar toda esa carga social que es tener un club. Y también pues esperar que la federación pues genere estas cláusulas que permitan pues que el club direccione mayores recursos hacia el fútbol femenino, porque hoy los recursos que se direccionan hacia la división de fútbol femenino son limitados, ¿no? Son los mínimos, digamos, ¿no? Y que siempre pues los objetivos de nuestro club es, bueno, son recursos limitados los que podemos dar, pero busquemos que sea autosostenible, busquemos generar ingresos, busquemos generar acciones, y eso se logra a través de una planificación, a través de un trabajo organizado, ¿no? Pero definitivamente nosotros estamos lejos de esa realidad, pero esperamos con las acciones que venimos haciendo y en este trabajo continuo de poder llegar pronto a proteger a cada una de las jugadoras y que ellas pues puedan desarrollarse libremente y al máximo dentro de nuestro club y puedan hacer lo que les gusta. Elisa, vos que viviste así de cerca un mundial femenino, ¿qué viste en cuanto a eso? ¿Las jugadoras estaban protegidas, estaban cuidadas? ¿Cómo lo viviste desde adentro? Bueno, estoy recordando ahora, por ejemplo, que una jugadora se tuvo que ir llegó y se lesionó y se tuvo que devolver. Y claro, me imagino, yo la verdad no estaba al tanto si ella tenía seguro, si estaba contratada, si
O sea, al principio lo primero que pensé es que qué terrible viajar a un mundial y ni siquiera tocar la cancha y devolverte por estar lesionada, pero sí considero, pero 100% que el contrato es dignidad. El contrato es humanizar un trabajo y es oficializarlo y no permitir que sea un trabajo en negro, que te genere lagunas provisionales, que después cuando seas más adulta y ya te acerques a tu jubilación, todos esos años de trabajo no estén contabilizados, no se consideren, esas lagunas hacen que la tercera edad de mujeres sea súper precarizada, entonces como es algo súper urgente y creo que cuando no se contrata, cuando no se legaliza este trabajo como un trabajo, creo que comienza a deshumanizarse y ahí empezamos a perder muchos valores que no quisiéramos, porque siendo tan lindo este deporte y tan importante es un trabajo como cualquier otro, entonces creo que es súper importante que el foco no se desvíe de ahí, así como también en otras áreas de trabajo, pero es importante que el foco no se desvíe y que se concentre en darle dignidad a las jugadoras. Bien, bueno chicas, yo creo que hemos tocado de todo un poco, salvo que haya quedado algún tema que ustedes crean que tenemos que tocar o alguna que se quedó con ganas de decir algo, hable o calle para siempre. Es el momento, si faltó decir algo o de repente hacer un cierre o una conclusión o algo que tengan ganas de expresar. Yo creo que, o sea, podríamos estar hablando toda la noche, hay muchos temas que tocar, hay mucho por hilar, pero nada, me quedo en que lo que está pasando acá en Chile es muy similar a lo que pasa en Perú, es muy similar a lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en toda la región sudamericana. Sabemos que está ligado a un tema cultural, a un machismo que está ligado al fútbol, que ojalá vayamos de a poco sacudiéndonos y botando esas barreras, y a modo de cierre, nada, hacer un llamado a que ojalá las jugadoras se animen a organizarse, a levantar la voz. Al menos acá eso nos ha dado muchísimos resultados, ha habido una organización, una estrategización también en torno a esto, y hemos levantado una actividad que la verdad hace 5 años estaba completamente estancada, olvidada, invisibilizada, y hoy en día, si bien hace falta mucho trabajo todavía, hemos avanzado en cosas que la verdad hace 5 años no soñábamos, así que el llamado es ese también. Sí, mira, tengo una pregunta concreta para vos. ¿En Perú existen medios partidarios de Alianza Lima que apoyan al fútbol femenino? Sí. ¿Tenés como medios que están ahí con el club y que le den para adelante? Sí. Alianza Lima es un club muy querido en el Perú, hay muchísimos hinchas, es el equipo del pueblo, y tiene una barra propia del equipo femenino. Hay muchas redes sociales, muchos medios pequeños que hoy están cubriendo el fútbol femenino y siempre nos están haciendo seguimiento, a pesar de que no estamos en el campo, a pesar de que no estamos en la cancha jugando partidos, pues hacen seguimiento a las chicas, están pendientes de lo que está pasando, y eso pues nos genera esa sensación y esa intuición que yo tengo de creer firmemente de que el fútbol femenino, ¿no? Va a ser un deporte que se va a desarrollar, ¿no? Y que va a tener los éxitos y va a tener los logros para poder ser sostenible, para poder tener la visibilidad que necesita, para que las niñas sientan que es un espacio seguro para poderse desarrollar, porque hoy se puede sentir como la gente lo quiere visibilizar, ¿no? Y estos medios pequeños pues lo hacen porque saben que hay un mercado que les interesa escuchar lo que comentan, y que en la medida que esto que se hablan de repente en medios pequeños o en organizaciones cerradas, pues se traslade a un programa televisivo, a un programa de señal abierta, pues seguramente va a tener el mismo éxito, porque hemos comprobado que todos los partidos femeninos que se han transmitido en televisión han tenido rating interesante, por lo menos en Perú. Entonces, eso ya es un indicio de que hay gente que quiere ver, hay gente que quiere ver a la mujer en otros ámbitos, desarrollándose, mujeres fuertes, empoderadas, que pueden pues también jugar fútbol,
desarrollarse en este deporte. Entonces, yo estoy muy feliz de eso, ¿no? O sea, de ver estas redes que nos apoyan y nos soportan. Les hago la última genérica y les pido lo más concretitas que puedan porque ya tenemos que ir cerrando. Que cada una me cuente un episodio que les dio como una idea clara del machismo arraigado y hasta inconsciente, ¿no? Que existe en el ambiente del fútbol. ¿Algún episodio que les haya pasado que hayan sentido el peso del machismo? A ver. Yo voy a hablar o sea, como que yo soy del área más del cine, de pronto estaba súper desconectada de lo que sucedía adentro, y cuando me empecé a enterar de detalles que como que no podía creer, algunas cosas que las encontraba imposibles, pero para mí que las futbolistas no jugaran en la misma cancha en algunos clubes, o que incluso no se pudieran estacionar en el mismo estación. O sea, voy a poner un ejemplo, pero acá hay un club que está como en la cordillera, entonces cuesta llegar y es todo un desafío llegar allá. Y las mismas futbolistas no podían estacionarse en el lugar más cercano a las canchas, tenían que irse súper lejos, y si es que pueden ir en auto hasta ese lugar, y solo porque los estacionamientos están reservados para los hombres, entonces las mujeres tienen que irse lo más lejos posible y llegar como puedan. Bueno, a eso yo quedé impresionada, porque era como un estacionamiento, puede ser compartido, entonces ya era un reflejo súper, súper importante de que está en todos los sentidos disparejo. Y sumando a lo que comenta Elisa, yo cuando empecé en el mundo de la gestión deportiva, pues me di cuenta las brechas de infraestructura que había, ¿no? Podíamos llegar a un campo de fútbol en donde el camerín de mujeres era un baño, y el camerín y el espacio para cambiarse de los hombres, pues era un espacio con duchas, con bancas, ¿no? Y es que desde la infraestructura, desde la planificación de un proyecto, estaba pensado netamente para hombres, ¿no? Entonces, ni siquiera habían proyectado el que, oye, acá hay que hacer lo mismo, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Entonces, realmente está arraigada esta diferencia en nuestra sociedad, y son infinitos los ejemplos de diferencias y de sensaciones que te hacen sentir menos a ti como mujer, ¿no? De que te hacen sentir de que tú vales menos porque te dan menos, y te das cuenta de la diferencia, y empiezas a cuestionarte y decir, ¿por qué? ¿No? Si yo también soy ser humano, yo también merezco lo mismo, ¿no? Entonces realmente hay tantos ejemplos que es bastante injusto, la verdad. Iona. Por mi parte, quiero primero complementar un poco lo que dijo la Eli, porque ese es mi Sí. Universidad Católica, y no va con nombre y apellido, porque la verdad es una vergüenza que un club que tiene todos los recursos que tiene Universidad Católica no le entregue esa dignidad y ese campo de desarrollo a sus jugadoras. O sea, de verdad. Siendo uno de los más grandes de Chile, ¿no? Y sí, hoy por hoy bicampeón. O sea, tiene una infraestructura, ni siquiera tendría que pedir canchas, y la verdad es que no, o sea, tienen a las jugadoras en un container que hace las veces de camarín. Jugamos en una cancha que no tiene las medidas correspondientes, que es de pasto sintético, siendo que hay 3 canchas de pasto natural hermosas ahí que están sin uso. Nunca han pasado en el estadio que tienen un estadio propio, no lo han pasado para que las jugadoras jueguen. Entonces la verdad es que es una vergüenza, y a mí me da rabia porque soy hincha de ese club y jugué muchos años ahí también. Y por mi parte, cuando yo me di cuenta y lo naturalicé al mismo tiempo, de este machismo y de la diferencia que era ser mujer en una cancha, fue cuando llegué a la selección. Yo llegué a los 13 años, y cuando me llamaron yo dije, ya, o sea, me llamaron a la selección. Lo que una niña se le viene a los ojos o a la mente cuando piensa en selección, o sea, la ropa de primer nivel,
estás representando, eres lo mejor del país, o sea, de acá para arriba. Y No, llegué nada que ver. al complejo y no, a mí se me rompió el corazón y se me siguió rompiendo todos los días porque era un camarín que se estaba cayendo a pedazos, sin agua caliente, los baños rotos, la indumentaria pero era la ropa que le sobraba a los juveniles hombres, o sea, que nos parecíamos payasos, en verdad, como toda la ropa gigante. No, la verdad es que... Y bueno, y eso es lo que hay, pues, o sea, uno llega a 13 años a la selección y eso, ¿y a qué le reclama? ¿Eso sigue así el día de hoy o No, cambió? no. Ah, está, porque en Uruguay, por ejemplo, ya ha mejorado, que en su momento era así también, y hoy tienen la misma marca de ropa que los hombres y Ni entrenan en el hablar. complejo. El proceso que hace la selección para la Copa América, que se reactivó Bien. la selección antes de la Copa América, después la clasificación al Mundial, todo el trabajo que se hace para llegar al Mundial, los amistosos internacionales, es un trabajo de primer nivel. O sea, eso es lo que yo soñaba con tener, pero lo que a mí me tocó tener, los 7 años que yo estuve en selección, Claro. no, la verdad es que... Y se naturaliza, o se normaliza, porque eso es lo Sí, que sí. hay. Y si quieres estar, esas son las condiciones. Sí, hasta la propia mujer lo termina aceptando, ¿no? En vez de justamente luchar por conseguir lo que realmente se merecen y necesitan, lo naturalizás vos también como mujer y lo terminás aceptando. Y la idea es esa, no aceptar, no quedarse de brazos cruzados. Chicas, nos pasamos un poquito, pero bueno, esto es en compensación por los minutitos que se nos cortó. Ha sido un verdadero placer charlar con ustedes. Me encanta que sean mujeres tan activas, tan empoderadas, cada una en su rol. Así que las invito a seguir por ese camino para tener un fútbol revolucionario y que cada vez seamos más mujeres en este deporte que tanto amamos y todas trabajando para que el fútbol femenino pueda seguir creciendo y desarrollándose y profesionalizándose en el continente. Gracias Muchísimas a ustedes gracias. por la invitación, de verdad, por este espacio y porque se converse y hayan paneles que también participen hartas mujeres. Me parece súper importante como festival estar ahí marcando presente de que importa conversarlo también. Sí, también, ¿no? Minuto 90, agradecerles por este espacio y bueno, y que se le hayan jugado por un conversatorio 100% femenino, así que bien por Minuto 90 y ojalá que sigan habiendo cada vez más, ¿no? Agradecer también la oportunidad a ellos, a todos los que estuvieron ahí escuchando y atentamente que participaron con nosotros. Así que, Iona, ¿querés agradecer a alguien? Saludos. No, agradecer a lo que me dieron las palabras. Es tremendo que cuando estamos hablando de un festival de fútbol, de cine y fútbol, podamos tener un panel enteramente femenino, hablar de estos temas. Yo creo que es necesario, es urgente. Así que nada, repetir lo mismo. Ojalá que se den más oportunidades. Nosotros siempre a disposición y agradecer la buena onda. Y estuvo muy interesante, la verdad. Así que muy agradecido. Sí, sin dudas. Y eso va mucho en ustedes también. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias también. Realmente, muchas gracias a Minuto 90. Lindo ver cómo hay mucha diversidad dentro de las películas y los largometrajes, cortometrajes que hay. Es impresionante ver la distinta variedad que hay de distintas formas de ver el fútbol, ¿no? Realmente es impresionante y que nos den espacios también como este para podernos expresar, para poder conversar, para poner sobre la mesa todas nuestras problemáticas y toda la problemática de la mujer dentro del fútbol es muy valioso e importante y siempre a disposición para seguir compartiendo todo esto. Muchas gracias. Sin duda, tener el espacio ya es muy valioso. Chicas, un placer y espero reencontrarlas pronto en algún evento de fútbol femenino o bueno, en otro conversatorio. Listo. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gusto conocerlas. Adiós. Igualmente, gracias a ustedes. Chao.